En pleno siglo XVIII pasó algo que sacudió por completo los cimientos del Imperio español en América. Fue un golpe de timón, uno de esos eventos cuyas ondas expansivas de alguna manera se siguen sintiendo. Hoy vamos a analizar justamente eso, la expulsión de la Compañía de Jesús y el impacto brutal que tuvo, sobre todo, en el desarrollo de lo que conocemos como Venezuela. A ver, tratemos de dimensionar esto. De un día para el otro, literalmente, una sola firma del rey Carlos III borró del mapa una red, un verdadero imperio de colegios, universidades, misiones, todo lo que se había tardado casi 200 años en levantar. Ojo, esto no fue algo que se fue apagando poco a poco, fue una demolición, de la noche a la mañana. Y detrás de esa decisión está esta cifra, 2.746. Ese es el número de jesuitas que fueron expulsados solo del continente americano. Y no hablamos solo de curas, hablamos de profesores, científicos, exploradores, lingüistas, la élite intelectual de la época, arrestada y exiliada. Esto creó un vacío de talento. Vamos, fue la primera gran fuga de cerebros forzada de nuestra historia. Ok, entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Primero, el destierro en sí. ¿Cómo fue ese golpe de 1767? Luego, vamos a ver qué es lo que estaban construyendo, las dos repúblicas jesuitas. Después, el vacío inmediato que dejaron. Y cerraremos con el legado, que, como veremos, sigue en disputa. Bueno, entremos en materia. Lo primero que hay que entender, y esto es clave, es que la expulsión no fue una simple decisión administrativa que se fue aplicando poco a poco. No, fue una operación militar en toda regla, planeada en el más estricto secreto desde Madrid y ejecutada de forma perfectamente sincronizada a lo largo y ancho de todo el imperio. Y fíjense en la precisión, es casi de película. El 2 de abril de 1767, a la misma hora, en la misma noche, desde la actual California hasta la Patagonia, los soldados del rey rodearon cada colegio, cada residencia, cada misión jesuita. Una operación así de coordinada nos dice mucho del miedo que le tenía la corona al poder y a la autonomía que había alcanzado la Compañía de Jesús. Esta cita de un historiador, José del Rey Fajardo, me parece que lo resume todo. Él dice que quizás tuvimos que esperar hasta el siglo XX para empezar a entender la verdadera magnitud de lo que pasó. Y es que el golpe fue tan, pero tan profundo, que hoy, 250 años después, los expertos todavía debaten todas sus consecuencias. Esto no fue un simple cambio de gobierno, fue un verdadero quiebre civilizatorio. Entonces, para entender de verdad lo que se perdió, la pregunta es, ¿qué estaban construyendo los jesuitas en Venezuela? Y la respuesta es fascinante, porque no era una sola cosa, eran dos proyectos gigantescos corriendo en paralelo y de alguna manera complementándose. Y aquí lo vemos claramente. Por un lado, tenían lo que se conocía como la República de las Letras. Esto era su proyecto intelectual, en las ciudades, enfocado en formar a las élites, a los futuros líderes, a través del humanismo, la filosofía. Y por otro lado, tenían la República Cristiana, un proyecto social, una empresa titánica en la frontera del Orinoco, para crear literalmente una nueva sociedad desde cero. Si nos centramos en la República de las Letras, los pilares eran sus colegios, el de Mérida, el de Maracaibo, el de Caracas. Eran sin duda los centros de excelencia de la época. Pensemos que de allí, y también de la influyente Universidad Javeriana de Bogotá, salieron cientos de doctores, maestros, básicamente la gente que pensaba y administraba la Venezuela colonial. Eran la columna vertebral intelectual. Pero luego nos vamos a la otra república, la de la frontera. Y lo que estaban haciendo allí es simplemente asombroso. En la Orinoquía no eran solo misioneros, eran exploradores que mapearon por primera vez la Guayana y el Orinoco. Eran científicos que crearon las primeras gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas. Y eran constructores de sociedad, fundando pueblos y sirviendo de mediadores en una zona muy conflictiva. Y entonces llega la expulsión. Y de repente, de la nada, estos dos gigantescos proyectos se detienen en seco. No es que hubo una transición o un traspaso de poder ordenado, no. Fue como si alguien hubiera apagado el motor principal. Dejaron un vacío institucional y social que, como vamos a ver, fue prácticamente imposible de llenar. Y miren este testimonio, es de 1815.
casi 50 años después de la expulsión. Lo escribe el rector de lo que había sido un colegio jesuita, y es básicamente una confesión al rey. Le dice que a pesar de todo el empeño, de todos los recursos, nunca, jamás, lograron que el colegio volviera al nivel de excelencia que tenía con los jesuitas. Es la prueba irrefutable del colapso. Y si quieren verlo en números, este gráfico es brutal. Es un ejemplo de México, del Colegio de San Ildefonso, que era uno de los más importantes. Miren la caída. De unos 300 alumnos, se desplomó a solo 100 después de la expulsión. Los lugares que eran centros de conocimiento y debate, pues, se vaciaron. Y si el mundo de la educación colapsó, imagínense lo que pasó en las fronteras. Fue todavía peor. Todas esas misiones, que eran comunidades bastante organizadas y productivas, se entregaron a otras órdenes religiosas o, peor aún, a burócratas del gobierno que, francamente, no tenían ni la preparación ni el interés de los jesuitas. Y el resultado fue un desastre. Lo que pasó es que se cambió un sistema que reinvertía en la comunidad por uno que solo buscaba extraer riqueza. De repente, los gastos burocráticos se dispararon, la corrupción se volvió la norma, la economía se estancó y, al final, quienes más perdieron fueron las comunidades indígenas que se quedaron sin protección y sin la estabilidad que habían conocido. El sistema, básicamente, se pudrió. Todo esto nos lleva a la gran pregunta, a la más importante de todas quizás. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo? ¿Qué significó para Venezuela que le arrancaran de raíz uno de sus pilares justo cuando el mundo estaba por cambiar para siempre? Y la pregunta es esa, ¿quién llenó ese vacío? Y la respuesta corta es, nadie. Pensemos en el momento histórico. Justo antes de la Revolución Industrial, de las grandes revoluciones en Estados Unidos y Francia, justo en ese momento, Venezuela pierde a su principal motor de educación, de ciencia, de desarrollo. El hueco que dejaron fue enorme, y de muchas maneras marcó los problemas que la nación enfrentaría después. Porque el legado es súper complejo, es una paradoja. Por un lado, la pérdida fue catastrófica. Se perdió la red educativa, los proyectos científicos, la estabilidad en la frontera, el conocimiento del territorio. Pero, por otro lado, pasó algo increíble. Las ideas que los mismos jesuitas habían enseñado, como las del filósofo Francisco Suárez sobre que el poder reside en el pueblo, esas ideas se quedaron flotando en el aire y fueron, irónicamente, parte de la semilla intelectual que luego germinó en la independencia. Y para terminar, una de las consecuencias más brutales y quizá menos conocidas es geopolítica. Con la expulsión de los jesuitas se perdió algo más que colegios y misiones, se perdió la memoria. Se perdieron los mapas, el conocimiento del terreno, la presencia real en el sur profundo. Ellos eran los que defendían la frontera. Sin ellos, Venezuela en la práctica renunció a lo que debió ser su parte de la Amazonia. Una pérdida de territorio cuyas consecuencias, de hecho, se sienten hasta hoy. Así que nos quedamos con esta reflexión final. Si los jesuitas eran un pilar tan importante de esa sociedad, ¿qué significó sacarlos de la ecuación justo en el momento más crítico, justo antes de las independencias? Es imposible no pensar que esto alteró por completo la trayectoria del país. Nos deja con la gran pregunta, ¿qué tan diferente habría sido la historia de Venezuela sin esa fractura, sin ese vacío que, tal vez, nunca se terminó de llenar?